Aquí estamos para hablar de investigación. Nos interesa mucho todo lo que tratamos en este espacio gracias a Diego González Aguilera, el director del TIDOP, que desde ese núcleo formado por un montón de personas investigadoras cada día nos ofrecen novedades para mejorar nuestra vida. Hoy, además, vamos a hablar de algo que mejora la vida de todos y sobre todo y fundamentalmente de personas con parálisis cerebral. Por lo tanto, Diego González Aguilera, a quien damos las buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy nos viene bien acompañado por Guiomar Martín, gerente de Aspace. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y ahora sí, vamos a ver ese espacio dedicado a la investigación. Esa cabecera no es más que una muestra de todo lo que se hace en el TIDOP, ¿no, Diego? Pues sí, hoy tenemos la oportunidad de tener entre las manos, nunca mejor dicho, por todo lo que traemos aquí, un proyecto con un gran impacto social. Y el TIDOP trata también de hacer investigación aplicada a la sociedad, lo hemos venido diciendo en muchos programas, con aplicaciones relacionadas con la salud y en este caso pues, aplicaciones que puedan ayudar, ¿no?, a colectivos como el que mencionabas. Sí, estamos hablando de que la gerente de Aspace está aquí con nosotros junto a Diego porque son quienes de alguna manera se nutren de toda esta investigación que se ha estado realizando en el TIDOP y que ya estáis elaborando, pues no sé, en los centros de la provincia y de la comunidad, me consta, ¿no, Guiomar? Sí, exactamente así es. Para nosotros ha sido como una ventana a un mundo casi infinito de posibilidades y como bien dices, hemos empezado desde Ávila con un proyecto piloto, empezando a hacer cositas pequeñas, pero para nosotras de mucha utilidad. Bueno, hoy tenemos una muestra pequeñita y se está extendiendo poquito a poco por todos los espacios de Castilla y León. Así que nosotros súper encantados y súper agradecidos a ellos. Bueno, vamos a hablar, claro, y a la gente que nos está viendo en casa vamos a explicarle qué es lo que tenemos sobre la mesa, qué es lo que vamos a poder ver también según charlamos, porque son elementos en 3 dimensiones hechos con máquinas 3D, que de alguna forma aportan un beneficio al día a día de los usuarios, ¿no? Porque son adaptadores, porque, en fin, háblanos, Diego. Sí, al final el grupo en las tecnologías que desarrolla, pues lo conocéis perfectamente, ya se han democratizado mucho las impresoras 3D, se pusieron de moda en la pandemia y esto hay que reseñarlo porque forma parte también del origen de todo esto, ¿no? Se constituyó una asociación de makers que proporcionaban en aquella época pues mascarillas y soportes para la población, ¿no? Bueno, pues es una cosa que hay que reseñar porque desde el grupo, a través de personal que estaba involucrado a la investigación, se empezó a desarrollar toda esta producción de máscaras y de soportes a estas personas. Y de alguna manera esa conexión con la impresión 3D, esa posibilidad de crear objetos, nos ha llevado a proyectos como el que hoy está aquí, que lo que va a permitir, para que los telespectadores lo entiendan, es hacer la vida más fácil a personas que tienen parálisis cerebral. Por ejemplo, tenemos unas tazas adaptadas, ¿no? Tenemos una cuchara también adaptada. Todo esto y esta posibilidad de hacerlo con impresora 3D también hace que los tiempos sean mucho más rápidos, es decir, las ortopedias tardan en traer materiales, no sé qué, y aquí mediante esa utilización de la impresora en 3D lo podemos tener prácticamente al momento. Claro, la fabricación aditiva, que se llama las impresoras 3D, lo que permite es crear objetos a gusto del consumidor y no es fácil encontrar objetos con unos requerimientos específicos, adaptados específicos en una tienda cualquiera. Esto nos da gran flexibilidad, desde el grupo nos lo ha dado en otras disciplinas, adaptar objetos para poder hacer otras aplicaciones y en el caso de Aspace, pues el poder diseñar y adaptar estos objetos a esas necesidades que Aspace nos está transmitiendo, la única forma de poder hacerlo son con estas impresoras 3D, ¿no? Lo estamos viendo sobre la mesa, pero ahora, según hablamos, lo vamos a poder ver también en la utilización diaria de los usuarios
de Aspace, de personas con parálisis cerebral, porque tenemos un vídeo en el que podemos ver cómo interactúan con todos estos objetos. Cuéntanos, Guiomar, Sí. ¿qué ha supuesto esto Sí. para vosotros? Pues para nosotros sí que es verdad que el inicio, dentro de lo malo, por desgracia, ¿no?, de las consecuencias de la pandemia, sí que pudimos rescatar pues no sé, la oportunidad de, como te decía antes, un mundo nuevo con todo este tipo de adaptaciones. Como decía Diego, para nosotros es muy importante porque adaptan de manera personal a la discapacidad de cada persona. Es decir, hasta la fecha, pues nosotros o bien se compraban ortopedias o ni tan siquiera se podían adquirir porque eran productos que no se ajustaba a la limitación de la persona en cuestión. Y para nosotros nos ha abierto posibilidades pues para el uso diario, como podéis ver en el vídeo, las adaptaciones para que en este caso, pues no sé, Laura, que la estamos viendo, María Jesús, puedan acceder a su ordenador, hacer flexibilidad, ejercicios de movilidad con la fisioterapeuta, adaptar, como veis, una cuchara, perdón, una taza o para abrir una lata, una botella, para sacar la pasta de dientes, para poder acceder al lavabo, para poder recortar. Todas estas cuestiones, pues para nosotros, por muy simple que le pueda parecer al espectador, para nosotros era muy complejo de hacer. No teníamos ni idea de que esto se podía hacer, y desde nuestra propia entidad. Nosotros creamos un poco, o sea, les decimos a ellos la necesidad que tenemos, las medidas, ellos nos lo adaptan y lo hacemos para esa persona en cuestión, de tal forma que Emilio tiene su adaptación, Pedro tiene la misma pero adaptada a sus características, Juan, Manuel, en fin, es un mundo para nosotros, pues como te decía, muy importante, muy novedoso. Claro, estamos viendo en ese vídeo un poco la utilización de estos elementos que tenemos aquí, que yo decía, no sé para qué sirve esto, os lo iba a preguntar, pero lo estamos viendo ahí de forma muy detallada. A mí me gustaría, Diego, que nos dijeras cómo se trabaja para conseguir estos elementos y si es muy dificultoso y ellos requieren a lo mejor un aprendizaje para la utilización de esta impresora en 3D. Entiendo que sí, sobre todo con cosas más grandes, no sé. Claro, la idea del proyecto, que quizás tampoco lo hemos dicho y es importante reseñarlo, es que cerramos la cadena de valor, porque no solo es Aspace que nos va a transmitir las necesidades que tienen estas personas, no solo es el TIDOP que va a imprimir y va a diseñar estos objetos, ¿no?, con esas características adaptadas específicamente a cada persona, sino también son los FPs, es decir, la formación profesional que tenemos en Ávila, y puede ser extrapolable a cualquier otra formación profesional, donde cuentan con esta tecnología, con estas impresoras, y que los vamos a hacer partícipes también en poder imprimir esas piezas, poder participar en talleres prácticos para formarse y cómo se tienen que imprimir todos estos materiales, cómo se tienen que, bueno, pues diseñar también, ¿no? Al final todo esto lleva una fase de diseño en 3 dimensiones, que luego hay que mandar, como el que manda un archivo PDF a la impresora para poderlo imprimir, para que el telespectador lo entienda. Al final lo que se le envía es un fichero, pero en este caso es un fichero tridimensional que va a permitir imprimir en diferentes materiales, porque la posibilidad de imprimir con esos colores que vemos en la mesa, cada uno de estos materiales, y con una determinada configuración para dotarlo de resistencia y de más eficiencia, pues por supuesto que también va a formar parte de este gran proyecto. Sí, claro. Yo iba a preguntar, Diego, ¿qué material es este? O sea, ¿de qué está hecho todo esto? En principio son materiales plásticos, son fibras que provienen de materiales plásticos, pero desde no mucho tiempo en el grupo estamos también optando por material reciclado. Al final este material reciclado puede venir de los tapones de botellas, de las propias botellas, todo eso se mete en una tolva, se tritura y se puede llegar a generar una especie de filamento, que es lo que imprimen las impresoras, como un gusano de seda que va echando el hilo, ¿no? Si los telespectadores han visto alguna vez una impresora en 3 dimensiones, pues todo ese plástico, al final, pasado por esa tolva, consigue formar ese filamento y podemos utilizar también material reciclado. Con lo cual, ¿Y se puede elaborar cualquier tipo de material, cualquier tipo y de cualquier dimensión? Pregunto. Las dimensiones son un poco también los límites de la impresora. Aquí en Ávila tenemos empresas que ya imprimen lo que se llama a gran escala, ¿no?, como es Nagami, se necesitan robots. El TIDOP tiene impresoras a pequeña escala
capaces de generarnos este tipo de objetos. Si quisiésemos algo a una escala más grande, tendríamos que irnos a este tipo de robots que ya bueno, pues tienen un mayor coste y una mayor complejidad. Claro, se requiere mucha más destreza para poder utilizarlo, entiendo, ¿no? Lab Space Maker, así se llama este proyecto piloto, decíamos, Guiomar, que ya se está poniendo en práctica, entiendo. Por ejemplo, esto lo hemos visto antes en el vídeo, tiene una utilización muy clara, ¿no? Sí. Un poco siguiendo lo que comentaba Diego, todo este proceso es largo. O sea, nosotros empezamos, como os decía antes, con ese contacto a través de la pandemia, que nos hacían pantallas y alguna cosita más para en ese momento poder solucionar esa necesidad que teníamos, y a partir de ahí empezamos a tener un proceso de formación. Es decir, nuestros profesionales se forman en todo lo que tiene que ver con 3D. Lógicamente, con ayuda de esta asociación que mencionabas antes, de Makers, pues conseguimos impresoras, conseguimos a través también de Fundación Pelayo como un proyecto piloto que nos dotaran de material, compramos otra segunda impresora, es decir, que poco a poco fuimos adquiriendo equipamiento necesario, una recicladora, etcétera, etcétera. A la par que las trabajadoras iban formando, sobre todo nuestras compañeras Sara y Lucía, que son fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, y una vez ya formado el equipo y con esa formación y con ese material, ya nos lanzamos a imprimir, por supuesto con el apoyo, la orientación y el seguimiento de Makers. Les lanzamos idea de productos en concreto que queremos. Pues Laura necesita para subirse la cremallera. O sea, que es personalizado, es ¿no? personalizado. Cada uno de estos elementos es para una persona, Eso ¿no? es, eso es. Estos que tenemos sobre la mesa son algunos de los que hemos visto en el vídeo. Sí, sí, totalmente personalizado. Bueno, ¿y cuánto tiempo trabajando en ello desde los laboratorios, Diego? Bueno, al final la fabricación aditiva tiene mucho recorrido, ¿no? Decíamos que empezó con la pandemia, cada vez se está democratizando más, no tiene límites, ¿no? Porque los materiales se están revolucionando. Hablan incluso que de la comida se va a poder hacer cosas en 3D, ¿no? ¿Ah, sí? Imaginémonos ir a un restaurante, ¿no? Y que ya nos sirvan la comida con una impresora en 3D. Nosotros ahora mismo estamos también en una iniciativa europea que utiliza materiales endógenos de la frontera entre Portugal y España y que bueno, va a plantear también bastante novedad a la hora de utilizar estos materiales en fabricación aditiva, en impresión 3D. Y lo estamos viendo en otros muchos proyectos donde ya no son solo plásticos, podemos ya imprimir en fibras de carbono, es decir, dar resistencia a los materiales para hacer cosas a nivel constructivo. Claro, porque yo iba a preguntar qué vida útil tienen estos elementos y qué resistencia, efectivamente. Pues la resistencia va a depender un poco de lo que, si le quitásemos esa piel a esos objetos, por debajo va a tener una especie de encofrado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es una malla de plástico, en este caso también, que en función de lo densa que sea esa malla es la resistencia que se le va a dar a ese objeto. Entonces va a depender mucho de la funcionalidad que le queramos dar, si es una funcionalidad decorativa, si es una funcionalidad que sea una pieza funcional de resistencia, un tornillo o algo, todo esto va a depender mucho de ese entramado, ¿no? Pero las posibilidades son ilimitadas. Al final podemos imprimir en cualquier tipo de material, estamos diciendo que los materiales incluso pueden ser reciclados, con lo cual contribuimos a la economía circular, contribuimos al medio ambiente y podemos, como bien decía Guiomar, adaptar, y esto es importantísimo en la impresión 3D, a formas muy complejas, cosa que pues a lo mejor en una empresa de fabricación no tienen esa capacidad de imprimir formas cóncavas y convexas, no formas curvas. Es sin duda donde la impresión 3D, la fabricación aditiva saca su mayor potencial. Todo esto nace en la Escuela Politécnica de Ávila, en el TIDOP, ese laboratorio, ese Lab Space Maker. Estamos viendo aquí algunos de los objetos que han salido de ahí y que sirven para mejorar la vida diaria, el día a día de personas con discapacidad, en este caso con parálisis cerebral. Aspacia ha estado ahí muy pendiente de todo esto y cómo está yendo el proyecto piloto. Sí, pues mira, te diré que hasta hace poquito teníamos todavía como una sensación de que éramos novatos. Bueno, seguimos siendo novatos con toda nuestra modestia, pero es verdad que poquito a poco nos estamos viendo a un nivel bastante bueno. De hecho, sí que nos han premiado a nivel de Aspace nacional como premio a la innovación, ¿no? Que tuvimos el placer de recoger el premio, porque
porque ya nos permite ir un poquito más allá y además de crear productos de apoyo, que es un poco la finalidad, pues hacemos otras cositas pues de carácter decorativo, de ocio, de tiempo libre, para los chicos, es decir, que nos ha abierto un mundo fenomenal, o sea que el proyecto pues está viento en popa. Pues de ello hemos estado hablando hoy en este espacio dedicado a la investigación. Diego, no sé si algo más que añadir. Bueno, que esto evoluciona con el día, ¿no? Que el proyecto tiene una vertiente social, ya lo veníamos diciendo, ¿no? Pero hay una labor también que desde el grupo queremos empezar a fomentar, y es que todas estas piezas, todos estos objetos se puedan introducir, se puedan formar a estas personas con parálisis cerebral con personas expertas en trabajo social, ¿no? Esto en el grupo hasta ahora pues no nos lo habíamos planteado, que pudiéramos tener en plantilla gente con estas habilidades y estas competencias, y de un tiempo a esta parte, bueno, pues el grupo ya ha decidido no solo formarse y nutrirse de matemáticos, físicos e ingenieros, sino también sumar al grupo gente con esa vertiente de trabajo social que vaya por delante. Por otro lado, le aporta al grupo mucha fortaleza en otros ámbitos, ¿no? que también están muy de moda, como la salud mental, física, etcétera, etcétera. Muy bien, pues hablaremos largo y tendido en próximos programas de todas esas vertientes que la investigación nos abre, investigación para mejorar la vida de todos, en este caso para mejorar la vida de personas con parálisis cerebral a través de estos objetos que no son más que adaptadores para que su día a día sea mejor. Guiomar Martín, gerente de Aspace, gracias por estar aquí. A vosotros, muchas gracias. Un placer tenerte y bueno, hablar de cosas tan positivas. Diego González Aguilera, director del TIDOP, muchas gracias por acompañarnos un día más. Gracias. Un placer.